Déjenme. Ok. Aquí. Ok, vamos a subir acá. Conectado. No hay problema esto. Ok, vamos entonces a quitarme mi cara que no me deja ver. Listo. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Listo. Pues, entonces, hemos discutido hasta el momento varias cosas de la célula, ¿no? Discutimos gran parte de la membrana celular, el transporte de las cosas que ocurren dentro de la célula, lo dinámico de la célula y a la vez lo estrechamente regulado en la que ocurren todos estos procesos. Discutimos parte de los organelos, qué hacen esos organelos y para qué lo hacen. Y entonces vamos hoy a discutir un elemento de la célula que a veces es poco conocido porque frente a la mitocondria, frente a la membrana plasmática, de repente el citoesqueleto queda como que son proteínas estructurales y punto. Pero bueno, hoy vamos a ver que con respecto al citoesqueleto tiene un papel importante y nos va a ser muy útil cuando comencemos nosotros a estudiar la histología per se. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con esta clase del citoesqueleto. Entonces el citoesqueleto es como las vigas de su casa, como literalmente el esqueleto, literalmente, ¿no? Entonces cuando tú agarras un muro, un edificio, no es que es puro cemento y puro bloque. Tiene adentro las H estas o elemento este de hierro, que realmente es lo que le da fortaleza y estructura a la obra, ¿no? Entonces pueden ver más o menos el citoesqueleto así. Es como en las piscinas estas marginales, los tubos que van adentro. O sea que si tú puedes tener tu piscina, tu agua, pues sin esos tubos no hay piscina. ¿Ok? Más o menos, imagínense que los tubos, eso, la estructura misma, pudiera corresponder al citoesqueleto de las células. Entonces el citoesqueleto está formado por varias proteínas que nosotros vamos a estudiar una por una. Ahí vamos a estudiar los microtúbulos, a los microfilamentos y los filamentos intermedios. Gracias a la interacción de estas tres proteínas del citoesqueleto, la célula obtiene una forma, ¿okay? Una forma en el espacio, por así decirlo, o una disposición tridimensional en el espacio. Hay células que cuando estudiamos los epitelios, unas que son alargadas, otras que son poliédricas o poligonales, otras que son aplanadas. Bueno, todo eso ocurre gracias a las proteínas del citoesqueleto. Pero el citoesqueleto no solamente funciona para proveer forma y estabilidad estructural, sino que también sirve para proveer vías por el medio de las cuales las estructuras de la célula o los elementos de la célula se transportan. Por ejemplo, todo lo que hablábamos del tráfico de las vesículas cuando hay endocitosis o exocitosis, todo eso ocurre dentro del citoplasma, sí, pero tiene que ocurrir por medio de una vía, como si fuera una calle. O sea, póngase que usted tiene un carro y lo quiere usar, lo tiene que usar en una calle, ¿ok? Bueno, póngase que las calles de la célula o las vías de transporte están definidas gracias a ciertas proteínas del citoesqueleto que nosotros vamos a estudiar en esta clase. Y también recuerde usted que las células son dinámicas y algunas se mueven, ¿ok? Entonces eso también ocurre gracias a nuestro citoesqueleto. Entonces esta imagen tan bonita que usted ve aquí a la derecha es una representación tridimensional, creo que son células epiteliales, si no me equivoco. Le había puesto la leyenda para la próxima, yo creo que sí. Entonces esto que usted ve aquí verde, eso es las proteínas del citoesqueleto, ya me acordé, si es un epitelio. Entonces son estas proteínas del citoesqueleto, se llaman filamentos intermedios, son de queratina, esquematizados por esta reconstrucción tridimensional de la célula. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy. Entonces, este esquemita está en el libro. De hecho, yo lo recorté porque si no se queda todo esto lleno de demasiado texto. Y una diapositiva con mucho texto, pues, es no docente, no académica. Y la verdad es que pues es del libro, ¿no? Yo trato de poner imágenes lo más bonito que encuentre y trato de poner el texto no para leerlo, sino para guiarme yo. Entonces, esto le resume lo que nosotros vamos a estudiar hoy, ¿no? En la célula
en este caso la célula eucariota, ¿ok? Porque esto es una cosa que es bien compleja. Vamos a estudiar los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Entonces, esto aquí les resume, ¿no? Las funciones generales de estas tres proteínas, que se proveen estructura y le proveen movimiento a la célula. Y también, como dice aquí, ¿no? Es importante al momento de que la célula se divide, ¿ok? Porque cada célula nueva que va a surgir a partir de una misma célula, cada una requiere su propio citoesqueleto. Entonces es importante también, ahorita vamos a discutir un poquito lo que ocurre al momento de la división celular y eso lo vamos a complementar cuando demos, dos clases más arriba si no me equivoco, cuando leemos el ciclo celular per se. Bien, el primer elemento del citoesqueleto que nosotros vamos a discutir en esta clase se llaman los microtúbulos, ¿ok? Microtúbulos. Entonces yo me imagino los microtúbulos así como esta tienda de campaña o este camping, ¿no? Son estos tubos, los tubos que le dan realmente estructura a la tienda de campaña. Porque si yo agarro y quito todos estos tubos, se cae, queda aplanado. Imagínense que más o menos eso ocurre con la célula. No es que no sirva, pero se cae toda la tienda de campaña. Entonces, gracias a los microtúbulos, esta tienda de campaña tiene, no, a los tubos estos, pues, esto tiene estructura, tiene esto, tiene fortaleza y eso le ayuda a cumplir su función. Entonces, así es como yo más o menos me lo imagino. Por eso que le puse esta fotito acá a la derecha. Entonces, lo mismo, ¿no? Usted sabe, cuando usted tiene que haber armado esto alguna vez, no todos los tubos son iguales, o los tubos, iba a decir túbulos, pero tubos está mejor dicho. Entonces, de la misma forma, los microtúbulos tienen distinta longitud, ¿ok? Y más que distinta longitud, son dinámicos, ¿ok? Y como dice aquí la diapositiva, los microtúbulos se organizan a su vez en estructuras más grandes, más estables, que parte de estos son los axonemas, ¿no? Que eso vamos a mencionarlo también cuando vemos la clase de las neuronas. Otra cosa importante que organizan los microtúbulos son un elemento importante de la célula que nosotros vamos a discutir cuando hablemos de los epitelios. ¿Okay? Los epitelios tienen polaridad. Y cuando me refiero a polaridad, no me refiero a carga. Me refiero a que tienen compartimientos. Tienen un compartimiento apical, o sea, de arriba, de ápice, y un compartimiento basal. O también le llaman vasolateral. Son conceptos que nosotros vamos a complementar cuando vayamos allá. Imagínense ustedes mismos, ¿no? Usted tiene una cabeza y tiene unos pies. O sea, y eso tiene que ser así porque si no, usted no puede desarrollar su función. Es como si usted te pusiera los zapatos en la cabeza. O sea, eso no funciona así. Bueno, en la célula epitelial ocurre un fenómeno similar. Hay compartimientos bien organizados y nosotros cuando vayamos a un momento vamos a ver que existen estructuras especializadas del ápice, ¿ok? Que de hecho le permiten al epitelio desarrollar su función específica. Por ejemplo, sus células de su intestino son especializadas en absorber agua, nutrientes, electrolitos, etc. Las células de su epitelio respiratorio son especialistas en movilizar secreciones hacia afuera. Por eso que usted escupe flema, ¿ok? Porque esa flema carga, o el moco, eso carga, está lleno de contaminantes del aire. Bien, eso ocurre gracias a una estructura que le llaman cilios, ¿ok? Y esos cilios están constituidos estructuralmente, molecularmente, por microtúbulos. Y también tenemos otros flagelos, ¿no? Que son las colitas estas de ciertos organismos unicelulares que también están constituidas en microtúbulos. Flagelo quizá lo conocerá mejor con su clase de microbiología. Entonces, el microtúbulo aquí, mírenlo, es chiquitito, 25 nanómetros, eso es súper pequeñito, obviamente es una proteína. Y al final, entre muchas otras funciones, también le da rigidez a la célula para que pueda tener su forma, ¿ok? Igual que ocurre con esta tienda de campaña. Bien. La semana pasada, no, la clase pasada, discutíamos nosotros, o les mencionaba yo, que las proteínas son macromoléculas que a su vez están constituidas de subunidades, ¿no? Son polímeros constituidos de monómeros. Algo similar ocurre con el microtúbulo. El microtúbulo es una proteína grande constituida de subunidades más pequeñitas. En este caso vamos a llamarla la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Entonces, como dice aquí, los microtúbulos se polimerizan. ¿Qué quiere decir la palabra polimerizar?
que se añaden subunidades al microtúbulo que hacen que este sea más largo, más grande. Porque recuerden que en la diapositiva anterior mencionábamos que el microtúbulo puede tener distintas longitudes. Entonces, el microtúbulo llega a un punto en el que se polimeriza tanto que se organiza espacialmente como si fuera una espiral. Y esa organización es la que le permite a él establecer su función estructural y de darle forma a la célula. Entonces, estas unidades de tubulina, que son la alfa y la beta, se van uniendo como si fueran como las cuentas de un collar y van a formar una unidad más grande que se llama el protofilamento. O sea, lo tienes aquí en la imagen, ¿no? Tienes esta unidad, las bolitas estas son las subunidades de alfa y beta tubulina. Entonces ya se van uniendo, tic, 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 se van uniendo y entonces van formando estos protofilamentos. Eventualmente estos protofilamentos, 13 de estos se unen y forman entonces la circunferencia de cada pared del microtúbulo. O sea, es como si fuera un collar de cuentas, más o menos. O sea, que el collar de cuentas estaba hecho de puras bolitas, puras cuentas, cuenta, cuenta, cuenta. Y no es que usted, hasta que termine las cuentas, es que se forma el collar. Más o menos algo así ocurre con el microtúbulo que nosotros estamos discutiendo esta mañana de hoy. Bien. Las bolitas de tubulina tienen que unirse una entre sí. Tiqui, 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 tienen que ir añadiéndose una entre sí. En un proceso que nuevamente les digo se llama polimerización. Claro, aquí viene la pregunta interesante. ¿Quién dirige eso? ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre? ¿Y por qué ocurre? ¿Y por qué de repente no ocurre? Bueno, eso está regido por una entidad, si le podemos llamar así, que se llama el centro organizador del microtúbulo, ¿ok? O los centros organizadores de microtúbulo. Otro concepto importante es que el microtúbulo es una estructura que tiene polaridad, o sea que tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, cuando el microtúbulo se polimeriza o se le añaden más subunidades, por lo general eso ocurre hacia el lado positivo. O sea, la polimerización ocurre hacia el lado positivo. Recuerden que es una estructura que está polarizada. Y, repito, eso está dado gracias al centro organizador del microtúbulo. ¿Okay? Una cosa importante es que el microtúbulo demuestra un concepto que se llama la inestabilidad dinámica. O sea que, ok, no, hasta el momento digamos inestabilidad dinámica. ¿Por qué? Porque el tipo se está constantemente ensamblando, desensamblando, ensamblando, desensamblando, ensamblando, desensamblando. O sea, es dinámico y dentro de ese dinamismo él puede demostrar algo de inestabilidad, porque él está constantemente polimerizándose y despolimerizándose. Yo creo que lo dije bien. Eso ocurre cuando varían las concentraciones en la célula de calcio y de magnesio y también ahí influyen otras proteínas del microtúbulo. Bueno, todo eso lo va a regir el centro organizador del microtúbulo. Y por supuesto, esto requiere energía. En el caso de esto viene del GTP, ¿no? Usted lo conoce ya, o lo hemos mencionado hasta ahora. Bueno, usted tienes aquí el microtúbulo y entonces ves que él se hace más largo. Por lo general, ese enlongamiento, creo que se dice así, ocurre hacia el lado positivo, porque se van añadiendo más cuentitas o más subunidades de tubulina. ¿Ok? Eso ocurre gracias a que el centro organizador del microtúbulo provee añadición y ese añadimiento de subunidades que ocurre a su vez gracias a que las concentraciones de calcio, magnesio, etcétera, se van alterando. Nuevamente, esto ocurre en un proceso estrechamente regulado. Y este cambio de longitud del microtúbulo es lo que le permite a la célula ser dinámica desde el punto de vista estructural. Sigamos. Muy bien. Recuerden que el centro organizador del microtúbulo es el que rige ese dinamismo del microtúbulo como tal. Es como, qué sé yo, el alma del microtúbulo, si lo quieren ver así desde el punto de vista espiritual, asumiendo que la proteína tiene espíritu. No sé, creo que no, pero aplica. El ejemplo no importa si es bueno o malo, o ridículo o absurdo, lo importante es que sirva. ¿Ok? Bien. Dentro de estos centros organizadores de microtúbulo, hay uno que predomina, que se llama el centrosoma.
El centrosoma es importante porque él lo vamos a volver a mencionar cuando nosotros hablemos de el ciclo celular, ¿ok? Entonces, estructuralmente, el centrosoma se organiza a dos estructuras que nosotros le vamos a llamar dos centriolos cilíndricos. Esto que tienes aquí, dos centriolos cilíndricos. Todo esto es el centrosoma. Entonces, cada uno de estos centriolos está compuesto de 9 tripletes de microtúbulos. Tú lo puedes contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Lo ves, no? Lo puedes contar ahí. Cada uno de esos 9 está compuesto de un triplete, mejor dicho, de microtúbulos. Ok, es importante porque cuando la célula se va a dividir, cada respectiva célula tiene que irse con su respectivo citoesqueleto. Entonces, cuando eso ocurre, usted imaginará que el microtúbulo tiene que ser muy dinámico. El microtúbulo tiene que alargar su longitud prácticamente al doble para poderle a esta célula hija y hija, dos hijas, ¿ok? Entonces, cuando ocurre la división celular, cada uno de estos centrosomas tiene que dividirse para poder proveerle un citoesqueleto a esas dos nuevas celulitas que están naciendo, ¿ok? Entonces, cuando esto ocurre, cada centrosoma va a tener sus respectivos dos pares de centriolos. Y veremos, cuando hablemos del ciclo celular, que cuando esto ocurre, cada uno se va a polos opuestos de la célula. Y por así decirlo, jalan a la célula y eventualmente esto se divide, ¿ok? Eso ocurre en ¿cómo les digo yo? Ocurre gracias a algo que se llama el uso mitótico, ¿ok? Solamente lo mencionaré hoy, eso lo vamos a discutir con calma en la otra clase porque si no los temas se overlapean, se sobreponen y no es la gracia de esto. Pero solamente a manera de introducción el día de hoy, tienes tu célula que está a punto de dividirse, tienes tu centriolo con tus dos tripletes de microtúbulos, realmente son 9 tripletes realmente, son dos centriolos. Entonces, cuando la célula se va a dividir, estos tienen que dividirse, porque necesitas un centriolo para cada célula hija. Entonces, cuando esto se va a dividir, cada uno se va a un polo opuesto de la célula, ¿ok? Una acá, otra acá. Entonces, eventualmente eso se jala cada célula a su propio lugar y entonces la célula eventualmente se divide. Ok, esto ocurre mucho más complejo. Yo solamente estoy tratando de mencionárselos hoy para que usted trate de ubicar el asunto más o menos por dónde va, ¿ok? Pero no se estresen, eso lo vamos a discutir con más calma en su momento. Solamente para que vean que esta es otra función del microtúbulo. Ok, como les dije, el microtúbulo, aparte de proveer estructura y disposición espacial, también tiene una función de transporte. Véanlo más o menos como el metro. El metro tiene que desplazarse entre las vías del tren. ¿Ok? Entonces pueden verlo como que las vías del tren pudieran ser los microtúbulos. ¿Ok? Y a través del microtúbulo, la sustancia de interés pasa a través de la célula. Es como si fueran las vías de transporte. O sea, no solamente le dan estructura, sino también que también sirven para transportar vesículas de estas intracitoplasmáticas, moléculas y hasta organelos, ¿ok? Por ejemplo, la melanina, que es un pigmento, se transporta gracias al microtúbulo. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la piel, el electrones de la piel. Y también los cromosomas, cuando hablemos del ciclo celular, ellos se mueven durante el ciclo celular gracias al uso mitótico que tiene que ver con esto, los microtúbulos. ¿Ok? También se transportan macromoléculas, siendo el ejemplo más claro las proteínas motoras. Entonces, hasta este punto vamos a discutir un concepto en la cual no es que solamente es una. Hay varios tipos de proteínas motoras, pero la que me interesa que usted conozca son dos, ¿ok? Son las kinesinas y las dineínas, ¿ok? Bien, las kinesinas, perdón, transportan proteínas desde el núcleo hacia la periferia de la célula, ¿ok? O sea que es un transporte que le llamamos anterógrado. Eso ocurre a través del microtúbulo, ¿ok? Y ocurre lo contrario con las dineínas citoplasmáticas, que transportan proteínas desde la periferia hacia el núcleo. Entonces, eso lo conocemos como transporte retrógrado, ¿ok? Esquemáticamente tienes aquí un microtúbulo, ¿no? Aquí en anaranjadito. Tienes aquí la proteína de interés, que la pone aquí cargo, y ves que gracias a la dineína o la quinesina, esto se transporta desde el lado positivo, o sea, esto hacia la periferia de la célula, desde el núcleo, o lo contrario con la dineína, ¿ok? Es como si fueran, como cuando tú vas en tu carro, si tienes carro, whatever, vas en el transporte,
Y hay vías que van en un sentido y otras que van en otro sentido. O sea, tú no puedes ir en una vía que va en sentido, no puedes ir en vía contraria. Algo más o menos similar ocurre en la célula, ¿ok? Para que sigamos complementando lo dinámico que es esto. Bien. La aplicación médica del microtúbulo, ¿ok? En la práctica, saber toda esta cosa para qué sirve. Bien. A manera así de generalidad, o les pregunto a ustedes, porque ustedes no son de tecnología médica, yo también doy clase de tecnología médica. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué ustedes creen que el cáncer mata? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué la gente se muere de cáncer? ¿Qué se les ocurre? Digan lo que sea, muchachos. Están aquí para aprender y están para pensar también. Profe, para esto, que las células, esto afectan a otros órganos, ¿Cómo crees que la afectan? no realizando la función que deberían hacer. Sí, eso no es mentira. Eso que tú dices es verdad y tiene sentido. Pero eso mataría al paciente. Bueno, sí, eso más sí lo puede matar. No está mal tu respuesta, pero yo te la voy a complementar para que te hagas la idea de cómo ocurre esto. Imagínate que la célula del cáncer es como un precarista. ¿Sí? La célula del cáncer no estaba ahí y de la nada apareció en tu terreno. Y si han prestado atención a las noticias, aparentemente ahora hay leyes para proteger a los precaristas que no son más que invasores y ladrones de terreno. Y el problema es que tú tienes un precarista y pasa un día y son 2. Y al día siguiente son 4. Y al día siguiente son 8. Y después 16. O sea, es un crecimiento exponencial, mientras que tú sigues siendo 1. O sea, la célula del cáncer tiene una capacidad anormal de dividirse. Se divide demasiado en comparación con tus células normales. ¿Okay? Eso es un concepto importante que usted tiene que ir preparando. ¿Cuál es el problema? Al igual que los precaristas estos del demonio, los precaristas también tienen que usar agua, usar luz eléctrica, creo que es una redundancia, tienen que comer, etcétera, y se reproducen, no contento con eso. O sea, gastan recursos. Entonces, tú tienes un terreno lleno de precaristas, eso gasta más recursos que una sola familia. Entonces, ¿qué ocurre? Estas células del cáncer comienzan a gastarse todo el recurso de tu cuerpo. Es como si tú eras un parásito extremadamente demandante dentro de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace al final del día es producir un desequilibrio metabólico lo suficientemente grande para que la persona se muera. O sea, la célula del cáncer agarra y se roba todo el sustrato de tus células originales. Y eventualmente el paciente muere. Hay otras causas, por ejemplo, el cáncer crece, hace efecto de masa, y entonces ese efecto de masa puede interferir con la función de otros órganos, como dice la compañera. El cáncer agarra y hace metástasis al hígado, y cuando hace metástasis al hígado interfiere con la función del hígado, interfiere con la función del cerebro, los riñones. Eso puede pasar, ¿ok? Hasta ese punto estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera. Pero lo importante es que el cáncer es metabólicamente anormalmente demandante de sustrato metabólico. O sea, el cáncer te chupa todo tu sustrato. Y el paciente, eso es lo que lo mata, ¿ok? Entre otras muchas cosas. Yo nada más estoy diciéndole así cosas generales, pero de la biología del cáncer, Dios mío, eso es un mundo. Obviamente, si la célula del cáncer se divide mucho, entonces depende mucho de esto, depende mucho del microtúbulo. Entonces, si tú inhibes el microtúbulo, todo el uso mitótico, el centrosoma, los centriolos, si tú inhibes eso, teóricamente tú haces que la célula del cáncer deje de dividirse. Y si la célula del cáncer deja de dividirse, teóricamente el problema en sí en papel se resolvió.
Bueno, hay medicamentos que hacen eso, ¿no? La vincristina, placlitaxel, entre otros. Son medicamentos antineoplásicos que inhiben esta dinámica del microtúbulo y por lo tanto, teóricamente, la célula no se puede dividir y por lo tanto tú paras la proliferación de estas células. ¿Qué ocurre con estos medicamentos que son quimioterapéuticos? Que no hay manera hasta hoy en día que le peguen solamente a las células del cáncer. También le van a pegar a tus células normales, ¿ok? Entonces tienes un beneficio que es que elimines el crecimiento del cáncer, pero también eliminas el crecimiento de las células normales, ¿ok? Eso es daño colateral. Es como que aquí, como en Hiroshima, tiraron una bomba atómica para matar a los enemigos, pero también murieron civiles, ¿ok? Daño colateral. Imagínense que una quimioterapia es una bomba que mata a los malos, pero también mata a los buenos. ¿Qué les digo yo? Esto es complicado. Créanme que si todo esto estuviera resuelto, la gente no se muriera de cáncer. Y hoy en día el cáncer le está pisando los talones a la enfermedad cardiovascular como la primera causa de muerte a nivel mundial. ¿Okay? El cáncer sigue siendo uno de los azotes de nuestra humanidad y sigue siendo uno de los enemigos de la salud pública. ¿Okay? Ya después usted conocerá más de eso cuando hable de su clase de patología, etc. Entonces tienes esto, ¿no? Tienes el mitotic spindle, que es el uso mitótico, y ves que entonces en el uso mitótico ahí tiene que haber polimerización de las subunidades de tubulina. Entonces estos alcaloides, que son estos antineoplásicos, se pegan a esas subunidades y evitan que haya esa polimerización, ¿no? Vean qué bonita que es la medicina. La medicina es bonita, difícil, tediosa, pero bonita. Entonces, ciencia, es pura ciencia, ciencia en bruto. Bien. No me pregunten de tratamiento, no me pregunten qué pasa con el paciente, porque yo no soy médico tratante, yo soy patólogo, ¿ok? Yo no conozco de que cuánto el paciente vive, que cómo le va. Eso es clínica. Eso pregúntalo cuando den medicina interna, oncología, otras cosas. Yo le puedo dar ciertas cosas, pero no soy experto en eso porque eso no es mi campo de trabajo. Eso se los enseñará eventualmente a alguien que esté más involucrado con eso. Yo puedo hablarle de estas cosas más de laboratorio. ¿Perdón? Una pregunta. ¿La despolimerización se da cuando la célula se está dividiendo? Cuando la célula se está dividiendo, hay polimerización y despolimerización. O sea, hay dinamismo. ¿Okay? Ambas cosas ocurren constantemente. Si tú te fijas en la imagen esta de acá, es un proceso constante en el que se añaden subunidades y se restan subunidades de abajo. ¿Okay? Eso es una cosa dinámica. O sea, cierto que cuando se divide predomina la polimerización, pero también puede ocurrir despolimerización. Más que ocurra una y no ocurra la otra, imagínate el microtúbulo como una entidad dinámica. Eso es como decirte a ti que cuando tú caminas, tú solamente avanzas con el pie derecho. No, tienes que usar el izquierdo y el derecho, porque si no, no avanzas. Bueno, no es solamente que crezca, sino que también es que sea dinámico. Entonces, para que eso ocurra durante el ciclo celular, durante la división celular per se, tiene que ocurrir los dos procesos de una forma regulada, tanto polimerización como despolimerización. ¿Okay? Entonces, eso lo rige el centro organizador del microtúbulo. O sea, no quiero que se lleven el concepto de que solamente ocurre una cosa. No, esto ocurre constantemente, como si fuera una especie de ciclo, en el que hay que echar para adelante y hay que echar para atrás, dependiendo de todas estas cosas, ¿no? Del calcio, el magnesio, las proteínas, etc. Esto es muy dinámico, ¿no? No es que una cosa ocurre y la otra no. Todo esto ocurre dinámico y estrechamente regulado. ¿Okay? Vamos a discutir el otro elemento del citoesqueleto, que entonces es el microfilamento. Yo sé, porque a mí también me pasa, a veces uno se enreda porque micro y micro, ¿no? Microtúbulo, microfilamento. Entonces, desde este punto de vista, también es útil llamarle al microfilamento el filamento de actina. Bien. Entonces, los filamentos de actina, como son proteínas, están constituidos también de sus respectivas subunidades. En este caso se llaman subunidades de actina. Verán que el microfilamento tiene otras funciones. Permiten que la célula se mueva y permiten que la célula se contraiga. Entonces, los filamentos de actina son sobre todo importantes en las células que se contraen. El ejemplo más claro de esto es el músculo, las fibras musculares, que cuando vemos la clase del músculo, vamos a hablar más de esto y volveremos a repetir hasta el cansancio, la actina y los filamentos de actina. También ahí participa otra proteína que se llama la miosina, que hoy solamente la mencionaremos, pero cuando hablemos del aparato contráctil, del músculo en general, discutiremos bien esa asociación entre actina y miosina.
Al igual que el anterior, el filamento de actina también tiene su polimerización, pero a diferencia del anterior, estos son más cortitos y son más flexibles, ¿ok? Recuerden que estos permiten, más que estructura, estos permiten movimiento, ¿ok? Los filamentos de actina, a su vez, se constituyen de subunidades más pequeñitas. En este caso, la vamos a llamar la G-actina globular. Esta que tienen aquí, ¿no? Como si fuera una bolita. La G-actina globular, que tú ves que se unen para formar entonces esta actina filamentosa, ¿no? O F-actina. Claro, ¿cómo ocurre eso? En presencia de potasio y de magnesio, ¿ok? Por eso es que es importante conocer que la célula siempre tiene que tener concentraciones iónicas, eso me asustó, concentraciones iónicas adecuadas para poder realizar su función. ¿Y cómo ocurre eso? Gracias a los canales iónicos que discutíamos nosotros alguna vez, que eso ocurre constantemente. Entonces, cuando la célula favorece la regulación o la entrada de potasio, eso hace que entonces la actina globular se ensamble y forme entonces los filamentos estos de actina más largos, ¿no? Para que se hagan una idea, es para que ustedes vean que todas estas cosas ocurren al unísono. Esto es como una orquesta, ¿ok? No es que ocurre una cuestión aislada a la vez, no, esto es una orquesta en la que todos los elementos, todos los participantes van actuando de una forma coordinada, que es la otra palabra para sustituir regulada. Es como si fuera una orquesta, o sea, todo esto ocurre bien regulado. Y no es que ocurre una cosa primero y otra cosa no, todo ocurre prácticamente al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esto hasta este punto, el microfilamento está constituido de filamentos que a su vez están constituidos de estas actinas globulares, ¿ok? Que se ensamblan en presencia de estos iones o de estos cationes, también se aplican. Muy bien. Obviamente, como todo lo que hemos discutido hasta aquí nada es estático, aquí nada se queda quieto, ¿no? Aquí todo se mueve y los microfilamentos no son la excepción, también son muy dinámicos, ¿ok? Y en un evento parecido a el microtúbulo, las subunidades de G-actina globular también se van añadiendo al lado positivo, ¿no? Recuerden que también son polarizadas, ¿ok? Pero a diferencia del anterior, la subunidad de actina globular se cambia del lado negativo al lado positivo, del lado negativo al lado positivo. Esto le llaman un treadmill, como si fuera treadmill es la banda esta sin fin, la caminadora. Cuando usted se sube a la caminadora va de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Bueno, algo más o menos ocurre con el microfilamento. La subunidad de actina globular pasa del lado negativo al lado positivo y el ciclo se va repitiendo. Eso hace que el filamento de actina sea muy dinámico. Por supuesto, esto, así como usted tiene que empujar o tiene que seguir caminando en la caminadora, eso usted lo cansa. Usted necesita energía para realizar esta función. Bueno, desde este punto de vista, el filamento de actina también necesita energía. Y en este caso, él obtiene esta energía gracias al ATP. Entonces, el filamento de actina se está constantemente ensamblando, desensamblando, ensamblando, desensamblando, y es este movimiento dinámico lo que le permite a él cumplir su función de movilidad, de contracción, etcétera, ¿no? Interesante. Entonces, esto se llama el treadmill, o sea, es una cuestión dinámica, 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 dinámica. No es que ocurre aisladamente solamente polimerización, ocurre polimerización, despolimerización, y eso hace que la célula se pueda mover, que sea dinámica, ¿ok? Creo que esto también en ese sentido se relaciona con la pregunta que la compañera hizo en antes, ¿ok? Estas cosas es movimiento, o sea, esto tiene que ocurrir constantemente, o sea, es que hay que eliminar ese concepto que la célula es estática, ¿no? La célula se mueve, y se mueve gracias a estas cosas que nosotros estamos discutiendo en esta clase. Como la célula es muy dinámica, claro, todas las células son dinámicas. Lo que ocurre es que hay células que son más dinámicas que otras. Por supuesto, el ejemplo clásico es la célula del músculo, ¿no? Póngase la mano del lado izquierdo del pecho, o sea, del corazón, y su corazón va a seguir latiendo aunque a usted no le guste. La única condición para que su corazón deje de latir es que usted le dé un paro o si usted está a punto de morirse. Usted ni se da cuenta que el corazón late, 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 late. Ok. Ocurre gracias a que la fibra muscular cardíaca es muy dinámica y eso ocurre gracias a que es rico en actina, ¿ok? Entonces, esa actina permite ese movimiento constante.
¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso lo vamos a discutir más adelante en la clase de músculo cardíaco como tal. Aparte de permitir movimiento, también es útil la actina por otras funciones como la endocitosis y también participa en el tráfico de vesículas. O sea, todos estos elementos cooperan para estas funciones que nosotros hemos discutido desde las clases anteriores, ¿ok? Y también hay ciertas células que se mueven. Tienen literalmente unas patitas, ¿ok? Como esto que tú ves aquí. Tienen unas patitas que como, yo me la imagino como los osos de agua. No sé si ustedes lo conocen, son los tardígrados. Lo buscan, ¿no? Tardígrados, le llaman oso de agua. Supuestamente es el animal, pues sí es un animal, nomás que es chiquitito, es microscópico, más resistente de todo el reino animal. Es un parásito realmente, ¿no? Pero supuestamente él puede sobrevivir a temperaturas extremas, puede sobrevivir a presiones extremas y hasta puede sobrevivir en el espacio. Entonces, cuando tú lo buscas, él tiene como unas patitas. Por eso que le llaman oso de agua, porque parece como un osito. No sé, yo lo vi, no sé, lo vi hace mucho tiempo y quedé sorprendido de ese animalito. Bueno, nuestras células, algunas tienen patitas. Patitas que permiten que la célula se mueva. Bueno, esas patitas se organizan gracias a los microfilamentos. Para algunas, las células que tienen estas estructuras bien definidas, bien desarrolladas, bueno, se llaman, a estas protrusiones se llaman lamelipodia, ¿no? Interesante. No me habla de ellas, no es para mencionárselas. Bien. También existen otros elementos como las proteínas ligadoras de actina. Un ejemplo de esta es la formina. ¿Qué hacen estas forminas? ¿Ok? Cambian las propiedades del filamento, ¿ok? Del microfilamento. Cambian las propiedades físicas. De manera que el microfilamento puede volverse más corto, más largo, más denso, menos denso. Y este cambio en la estructura física del microfilamento hace que el filamento se vuelva más o menos viscoso. Mejor dicho, hace que el citoplasma se vuelva más o menos viscoso. Cambia a su vez las propiedades físicas del citoplasma. Entonces, cuando hay más enlaces cruzados de actina filamentosa, teóricamente eso aumenta la viscosidad del citoplasma y cuando se desensamblan estos microfilamentos, o sea, cuando se despolimerizan, esto disminuye la viscosidad del citoplasma y teóricamente hace que sea más fluido. O sea, es para que ustedes vean en lo que participan todas estas cosas, ¿no? Tienes aquí la formina y ves cómo participa en el ensamblaje estructural del filamento de actina o microfilamento. Entonces, dependiendo de estos desensambles y ensambles, o esta polimerización o despolimerización, eso va a ir alterando la viscosidad del citoplasma y eso a su vez favorece o no el movimiento de la célula, ¿no? Vean qué interesante que es esto. Bien. Solo para mencionar la clase de hoy, también tenemos las familias de la miosina. ¿Ok? Las miosinas sirven para transportar mercancía a través de la F-actina. Claro, eso requiere energía que la provee el ATP. Entonces, esta interacción entre la familia de las actinas y las miosinas permite varias cosas. Por ejemplo, permite el transporte de organelos a través de la célula. Recuerda que los organelos no están ahí, punto. Los organelos se mueven a través de la célula dependiendo de la función. También permiten el transporte de vesículas. También permiten la división per se de las células en un proceso que se llama la citoquinesis, que discutiremos con más calma en la clase de la división celular. Permite muchas cosas. Entonces, en ese sentido, el transporte de sustancias intracelular, organelos, vesículas, etcétera, ocurre en cooperación tanto del microtúbulo como el microfilamento, en este caso con cooperación también de la miosina. Por ejemplo, ¿no? Déjame quitar esto de aquí. Tienes aquí esquemáticamente el filamento, tienes acá la proteína de miosina y ves cómo se van transportando cositas encima de ellos, como si fuera la vía del metro. Un ejemplo aplica. Y lo mismo aplica con las proteínas que conocimos en la sección del microtúbulo. Aquí hay kinesinas que permiten el transporte anterógrado y dineínas que permiten el transporte retrógrado. Entonces, los microtúbulos y los filamentos de actina, aparte de proveer estructura, dinamismo, también participan en el transporte de elementos a través de la célula. Ahí participan los transportes anterógrados gracias a las kinesinas y los retrógrados, gracias a la dineína citoplasmática.
Y vamos a hablar del tercer y último elemento del citoesqueleto, que es el filamento intermedio y que es realmente el que me interesa más a mí porque es el que se utiliza más en la práctica. Bien. Los filamentos intermedios tienen su propia función. Esta vez le confieren estabilidad mecánica a la célula, ¿ok? Es la que le da fortaleza, por así decirlo, a la célula. Existen distintos tipos de filamentos intermedios, ¿ok? Tenemos las queratinas, que son de los epitelios, las bimentinas, que son las que vienen de las células que provienen del mesénquima o del mesodermo. Tenemos el neurofilamento, que es el que encontramos en las neuronas, y las láminas nucleares, que es el que encontramos en la estructura del núcleo. Entonces, en esta imagen aquí, vean que en este verdecito, cómo se esquematiza los filamentos intermedios de queratina. O sea que esta célula que usted está viendo aquí es un epitelio. Muy bien. El primero que vamos a discutir es la queratina. Yo se la pongo con K porque probablemente es con Q. Q-U-E, ¿no? Pero bueno, siempre la pongo con K. Whatever. Entonces, también le llamamos a las queratinas la citoqueratina. Usted recordará cuando hablábamos en la clase, la primera clase, de la citoqueratina A1, A3. Bueno, eso viene de aquí. Bien, las queratinas son filamentos intermedios que encontramos en todas las células epiteliales. Repito, las queratinas son filamentos intermedios que encontramos en todas las células epiteliales. Cuando discutamos más a fondo el epitelio, vamos a ver que las queratinas forman parte de la estructura del epitelio, o mejor dicho, de las uniones intercelulares de los epitelios, donde se unen y forman una especie de cadena, ¿ok? Esa cadena se llama la tonofibrilla. Ejemplo para usted. Su epitelio es muy resistente porque las células del epitelio están estrechamente unidas. Trate de jalar su piel y trate de romperla. No lo va a lograr. Y eso ocurre gracias a que las células epiteliales están firmemente adheridas unas entre sí. Ocurre gracias a complejos que nosotros conocemos como las uniones intercelulares. Son varias, pero lo importante es que en estas uniones intercelulares participa la queratina, ¿ok? Y esta queratina hace que su epitelio sea fuerte, o sea, trate, jálese su piel para ver si usted la puede romper. No se puede, ¿ok? No lo va a lograr, porque parece una tontería, pero esas células epiteliales están fuertemente adheridas unas entre sí. Gracias a varias cosas en que las que también participan estas famosas queratinas. Bien. Esto que usted ve a su derecha es una piel, desde el punto de vista histológico. ¿Conoce usted las capas de la piel? ¿Ha escuchado algo sobre ellas? Sí, profe. ¿Cuáles son las capas de la piel que tú conoces? La epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Okay, estamos bien hasta ahí. Entonces ahora te pregunto yo, ¿cuáles son las capas de la epidermis? ¿Las conoces? Probablemente no. O probablemente te dé pena decirlo. No pasa nada. La ventaja para ti o para ustedes es que para eso están en este curso, para conocer esas cosas. Esto que está arriba es la epidermis, ¿ok? En la epidermis hay varias capas, ¿ok? Acá está la capa o el estrato basal. Todo el que se jala el grosor de la epidermis se llama el estrato espinoso. Después vamos a discutir por qué es espinoso. Acá arriba, donde tú ves estas estructuras más basofílicas, se llama el estrato granular. Estrato granular, por Dios. No estrato granuloso o granulosa. Eso está en el ovario. Existen discusiones con los residentes de dermatología cuando van a rotar patología porque insisten en decirle a eso la granulosa. Carajo, no, la granulosa está en el ovario. Lo que está aquí es granular. Y acá arriba está el estrato más superficial que se llama el estrato córneo. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que ustedes aprenden en este curso. Las capas de la epidermis, estrato basal, estrato espinoso, estrato granular, no granuloso por Dios, estrato córneo, ¿ok? Si quieren saber más de eso, váyanse al Histology Guide, ahí lo explican muy bien. Una cosa importante que, yo de esta imagen puedo rescatar cosas que aquí podemos quedarnos hablando hasta la 1 de la tarde. Bueno, verá usted que en esta imagen, las células que están acá abajo no son iguales a las células que están acá arriba, ¿ok?
estas células pasan por un proceso que se llama maduración o diferenciación, que hace que esta célula de acá arriba adquiera su función especializada. A manera de cápsula, esto es importante porque cuando hay cánceres, ¿ok? Cuando hay carcinomas, que son los cánceres de los epitelios, la célula pierde diferenciación o la célula se va desdiferenciando. Entonces, eso es un hallazgo morfológico que te ayuda a ti a identificar un cáncer. La célula pierde o el tejido pierde su capacidad de madurar, ¿ok? Eso es una cosa importante de esto. O sea, la maduración se define como la diferencia entre la capa original y las capas superficiales. Todas son diferentes. Eso se llama maduración o diferenciación. En el caso de las células de la epidermis se llama, como dice acá, ¿no? Queratinización. Al final del día, esa queratinización permite que las células o los restos celulares de este estrato córneo sean impermeables, ¿ok? Eso es lo que hace que usted no pierda agua a través de la piel, no se deshidrate. Y eso es lo que nos permite a nosotros vivir dentro de la atmósfera, ¿ok? ¿Qué ocurre, por ejemplo? Porque sí, yo sé que usted suda. El hecho de que usted sude no quiere decir que usted pierda agua por la piel. Eso tiene otro fundamento. Por ejemplo, un paciente quemado o gran quemado que usted conocerá eventualmente cuando avance en su carrera, lo que se quema aún es la piel, entre otras cosas. ¿Y qué ocurre? Cuando se quema la piel, se pierde esa barrera. Entonces, el paciente pierde, dependiendo de qué porcentaje de piel se quemó, pierde agua a través de esa barrera expuesta. Entonces, el paciente quemado, entre muchas otras cosas que él sufre, este paciente se deshidrata mucho. Y el problema es que no pierde solo agua, pierde también electrolitos. Entonces, una cosa importante de este paciente gran quemado es el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? Entonces, su piel sirve para eso. Su piel sirve para que usted no pierda agua ni pierda electrolitos, ¿ok? Si no fuera por la piel, por la queratina en la piel, nosotros no pudiéramos vivir, ¿ok? Una cosa importante de esto. Profe, Dime. disculpe, ¿usted podría señalar nuevamente dónde está cada parte de la epidermis, por favor? Por supuesto. Es más, eso vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Vamos a buscar la misma página como tal. Para imaginarnos que estamos como viendo un microscopio. De imaginarlo, porque realmente es real, no es imaginación. Pero yo no sé por qué me falla esto. Lo que yo hago, no sé qué pasa. Lo tengo que meter por otro enlace. Aquí dice Slidebox. Y ahora siento. Epitelio. Y entonces buscamos una piel. A ver, aquí. Ponemos en grande. Se ve la laminilla, por cierto. Sí, profe. ¿La están viendo? Listo. Bien. Una cosa importante al momento de usar un microscopio, en este caso un microscopio digital, es que cuando hablamos de histología, hablamos de tejidos. ¿Okay? Un error que comete el estudiante en general, el estudiante va desde estudiante de medicina hasta interno, residente, es que quieren ver las cosas desde mucho aumento. No, eso es un error. Nosotros evaluamos desde poco aumento, desde panorámica, porque antes que ver las células, hay que ver la arquitectura histológica. ¿Okay? Entonces, cuando tú comienzas a ver una laminilla, tú la comienzas a ver, por así decirlo, desde arriba. Y después tú vas bajando, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo usar los aumentos preestablecidos, 4X, que van como baja. Entonces, eso yo lo he visto mucho, que a veces el estudiante quiere ver desde 40X. No. Primero, arquitectura. Vamos a ver si 10X me lo permite. Ok. Qué belleza. Acá abajo está el estrato basal. ¿Ok? Estrato basal. La capa que hace todo el grueso, prácticamente, se llama el estrato espinoso. Esta capa que tú ves aquí casi negrita, que tiene muchos gránulos de queratohialina,
se llama el estrato granular. Recuerden, no granuloso. Y este gruesosote que está acá, porque esta es una piel gruesa son la piel de las palmas y de las plantas, es lógico que sea gruesa porque esa es la piel que está en contacto con las superficies. ¿Okay? El resto de la piel es piel delgada. Eso lo conoceremos después. Esto que está acá arriba se llama el estrato córneo. ¿Ok? Repito, con más aumento ahora. Ahora sí puedo bajar más. Acá abajo, estrato basal o capa basal. Aquí, estas células epiteliales que son poligonales. ¿Ves que tiene bastante citoplasma? Estrato espinoso. A manera de capsulita, cuando baja 40X, y es más, de eso el zoom digital me permite bajar un poquito más. No, se queda hasta ahí. Ves que entre las células hay unos espacios blancos bien definidos. ¿Ok? Y ves que entre esos espacios blancos hay como unas espinitas. ¿Ok? Por eso es que se le llama esto estrato espinoso. Esas espinitas son las uniones intercelulares. Solamente vamos a quedarnos con ese concepto por ahí. Más arribita viene esta capa de células que tiene como que es bien negrita. Tiene una gran densidad de gránulos. Se llama el estrato granular. Repito, no granuloso, por Dios. ¿Ok? Y acá arriba está este estrato que carece de núcleo, que se llama el estrato córneo. ¿Ok? Estas son las capas de la epidermis. Importante. Ninguno de estos estratos es morfológicamente igual. Todos van cambiando. Eso te explica a ti que este epitelio está madurando. Eso es lo fisiológica y biológicamente correcto. Cuando hay neoplasias, esto se altera. Pregunta, yo no les he hablado de eso. Usted tiene que buscarse unos conceptos importantes para que entiendan qué palabras yo uso. Entonces se van a buscar ciertas palabras importantes que se las voy a poner aquí en el chat ahorita. Chat. Usted va a buscar qué es hipertrofia, hiperplasia. Ahí quede por escrito. Va a buscar qué es displasia. No, pues primero qué es metaplasia. No, atrofia primero. Atrofia. Va a buscar qué es metaplasia, qué es displasia y qué es neoplasia. Y también qué es una metástasis. Esos conceptos yo necesito que usted lo estudie, porque a veces yo comienzo a hablar, no, que la célula está displásica, no, que son las neoplásicas. De repente usted no entiende eso. ¿Ok? En otros cursos yo lo daba, pero en este curso he decidido que es bueno que el estudiante lo busque por su cuenta. Aparte que así me doy cuenta quién estudia y quién no. ¿Ok? Entonces búsquese estos conceptitos, que esto le va a servir para toda su carrera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay cánceres, cuando hay células neoplásicas, esto se pierde. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos con la lección de acá. Entonces, otra cosa importante es que esa queratinización hace estructuras fuertes. Por eso es que su piel tú te puedes rascar, pero no se rompe. Claro, eventualmente va a llegar a un punto que se rompa porque tiene su límite. Otra capsulita importante, todo lo que es pelo, uñas, todo eso es queratina. ¿Ok? Nada más que en disposiciones más concentradas, ¿no? Los cuernos de los toros, eso es queratina. Las plumas de las aves, eso es queratina. Las escamas de los pescados, los reptiles, eso también es queratina, ¿no? Es un concepto curioso, importante para que ustedes estén en el día de hoy. Bien, antes de seguir hablando, déjenme tomar un poquito de agua porque se me seca la garganta. Y la boca también. Recuerden ustedes que en estas células epiteliales tiene que haber queratina, porque la queratina es el filamento intermedio de las células epiteliales. Recuerden ustedes que entonces hay anticuerpos que reaccionan frente a este tipo de proteínas. En este caso, el anticuerpo que reacciona frente a este tipo de proteínas se llama la citoqueratina, que se puede identificar por medio de técnicas de inmunohistoquímica. El marcador que nosotros conocemos como una citoqueratina de amplio espectro se llama la citoqueratina AE1, AE3.
que la que usted ve acá en el cuadro inferior derecho. Virtualmente es una queratina que te va a teñir todos los epitelios, virtualmente. Hay ciertas excepciones, pero bueno, eso es ya de residente de patología. Te va a teñir epitelio de la piel, epitelio de tracto gastrointestinal, epitelio de tracto genital, epitelio de tracto respiratorio, todos, ¿ok? Todos. De forma que si tú tienes un tumor que no sabes de dónde viene, porque el tumor se ha desdiferenciado, si tú tienes un tumor que tú no sabes de dónde viene y tú sospechas que es un tumor epitelial, si tú le tiras una tinción para queratinas y esto marca así positivo, tú puedes decir que lo que estás viendo es un carcinoma, ¿ok? Así es como se utiliza esto. La inmuno, entre otras cosas, se utiliza para identificar tumores que tú no sabes de dónde se están originando. ¿Okay? Eso no es tan fácil determinarlo. O sea que cuando tú quieres identificar un epitelio, la tinción que utilizas es una tinción de citoqueratina. Claro, yo solamente les voy a hablar de la de amplio espectro, pero hay muchas otras, ¿ok? Hay de bajo peso molecular, como esta CAN 5.2, hay de alto peso molecular, como esta CK5, que tienen tipos específicos de epitelio. Pero eso no es para ustedes porque eso es más de residente de patología, ¿ok? Cuando yo di histología, hace más o menos 2009, 2021, hace 11 años. Sí. No. ¿Cuánto? Ya estoy viejo, loco. A la vida. A mí no me hablaron de esto, ¿ok? Porque eso no estaba en boga. Pero ahora sí está en boga. ¿Qué? Entonces, ustedes tienen que manejar, no tienen que hacer interpretar el inmuno, pero tienen que saber qué existe y para qué se usa, ¿ok? Ya si quieren aprender a interpretarla, métanse en estudiar residencia de patología. Si quieren. Cuando les correspondan. El otro filamento intermedio, porque recuerden que no solamente hay uno, hay para todas las células tienen su respectivo filamento intermedio. El otro es la vimentina, que es un filamento intermedio para las células que se derivan del mesénquima embrionario o del mesodermo. Cartílago, hueso, fibroblastos, tejido adiposo. Prácticamente todas las células del tejido conectivo derivan del mesénquima embrionario. O sea que si tú tienes sospecha de un tumor que es del tejido conectivo, que son los famosos sarcomas, tumor maligno que deriva del tejido conectivo, y tú sospechas que es un sarcoma, teóricamente tú le puedes mandar una vimentina para confirmar tu sospecha diagnóstica. Eso es teórico. En la práctica, la vimentina no sirve porque marca demasiadas cosas. Es un marcador que carece de especificidad. Entonces, otra cosa que tienen que leer ustedes, acá se lo voy a poner en el chat, es que es sensibilidad y que es especificidad. Porque no solamente el inmuno, hay pruebas de laboratorio que son sensibles, pero no específicas, o al revés, entonces lanza esos conceptos, que son conceptos que usted repasará después cuando dé su clase de bioestadística, cuando dé epidemiología, son cosas que usted siempre entenderá y que son útiles, pero que cuestan si tú no lo agarras desde ahora. Bien, obviamente, como yo les dije que el tejido conectivo se divide en mucho, también el músculo que se me quedó, entonces cada uno de los elementos del tejido conectivo va a tener su propia subdivisión de filamento intermedio. En el caso del músculo, el músculo tiene su propio filamento intermedio que se llama la desmina, ¿ok? Entonces, si tú sospechas de que este es un tumor desconocido que tiene origen muscular, tú le puedes mandar una desmina y si es positivo, teóricamente tú puedes decir que el tumor en estudio es de origen muscular, ¿ok? Ya si quiere decir que es músculo esquelético, que es músculo cardíaco, que es músculo liso, que si es benigno, si es maligno, bueno, la cosa se extiende. Es para que tú hoy te hagas un concepto de lo fascinante que es esto, si es que le gusta esa palabra. Existen también derivaciones de filamentos intermedios para el tejido neural, ¿ok? En este caso, para el tejido de la glía, que es el tejido que constituye tu cerebro, tu médula espinal y sus derivaciones. Entonces, en esa glía tú vas a encontrar una célula que conoceremos cuando vemos la clase nerviosa que se llama el astrocito, ¿ok?
el astrocito tiene su propio filamento intermedio, que se llama el GFAP, Glial Fibrillary Acid Protein, proteína ácida de la glía. Entonces, hay veces que los pacientes hacen tumores intraaxiales, o sea, dentro del cerebro, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú sabes que ese tumor realmente es primario del cerebro? Bueno, le mandas un GFAP y teóricamente, si es positivo, eso es un tumor primario del cerebro, y si no es positivo, pues el tumor viene de otro lado. ¿Por qué les digo eso? Porque no es lo mismo tratar un tumor primario del cerebro que tratar, por ejemplo, una metástasis. No es lo mismo. Tumores, hay 1.400.000 y sumando, ¿ok? Así que no es cáncer y punto. No, cáncer hay 1.400.000 y sumando, ¿ok? Para que ustedes hagan una idea. Lamentablemente tú quisiste estudiar medicina en el 2021. En el 2021 la tecnología está avanzando que da miedo. Uno se siente que se queda atrás. Da lástima. Pero bueno, tiene que seguir estudiando. Es el trabajo del médico. Por ejemplo, tienes aquí un tumor, ¿ok? Un tumor que le llaman un tumor histiocítico, ¿no? Los histiocitos son células primas, son los macrófagos, ¿ok? Son los macrófagos que también tienen una función importante a la hora del tejido conectivo. Bueno, este tumor es positivo para bimentina, ¿ok? Entonces, es un tumor que es un tumor pobremente diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tumor que yo por morfología no puedo decir qué es. Puede ser epitelial, puede ser mesenquimal, puede ser, puede ser lo que sea, porque el tumor ha perdido tanta maduración que la célula virtualmente no es reconocible a nivel morfológico. Entonces yo lo que hago es que tengo que mandarle un inmuno para tratar de extrapolar este tumor de dónde está viniendo. Bueno, tú le tiras vimentina y tú extrapolas, esto es un tumor que proviene de células que tienen alguna relación con tejido conectivo. Importante es que lo positivo es lo que marca chocolatito. Si lo quieren ver así, es más complicado que eso, pero yo se lo trato de hacer lo más simplificado posible. Pero importante es que este tumor es bifásico, porque también tiene un componente epitelial, pero que el componente epitelial es bimentina negativo. Ven que no marca, ven que se queda celestito. Entonces, quiere decir que el componente maligno que tiene tejido conectivo es positivo, sin embargo, el componente epitelial no. Teóricamente, si yo le mandaría esto a una citocalatina AE1, AE3, el componente mesenquimal debe ser negativo, ¿ok? Y el componente epitelial debe ser positivo. Bien, una cosa importante que puede que genere un poco de confusión es que los macrófagos son leucocitos realmente. Cuando leemos la clase de la sangre, veremos que el macrófago deriva del monocito, que a su vez tiene un precursor mieloide que se llama el monoblasto. Lo que pasa es que este tumor histocítico fibroso tiene ese nombre, pero realmente comparte elementos de tejido conectivo. Entonces, eso quizás enreda un poquito. El problema es que es muy avanzado para este punto. Pero llévense hoy el concepto de que lo que viene del tejido conectivo, o sea, el mesodermo, es bimentina positivo y lo que viene de epitelios es citokeratinas positivos. Hasta este punto ese concepto basta, ¿no? Ya después las cosas se complican mucho más, pero no podemos correr antes de gatear, ni tampoco podemos correr antes de caminar. Ahorita estamos gateando, sigamos gateando, porque si no vamos a correr, Dios mío, no, eso no es académico ni es docente. Muy bien. Desmina, ¿ok? Recuerden que la desmina es un filamento intermedio que tiene músculo. Esto que está acá es un apéndice. Vean que la desmina va a teñir la capa muscular propia del apéndice y acá en más aumento va a teñir la capa muscularis de la mucosa del apéndice. Y también te va a teñir los vasitos del apéndice. Recuerden ustedes, o bueno, si no lo saben, apréndanlo hoy, que las arterias tienen una capa media o una túnica media en la que encontramos músculo liso, que es un músculo liso virtualmente idéntico, pero en menos proporción al de las capas musculares del apéndice como tal. O sea, eso también marca. ¿Ok? Por ejemplo, este es un leiomioma. Leio de liso,
mío de músculo, OMA de tumor benigno. ¿Ok? Como es un tumor de músculo liso, debe marcar desmina y efectivamente así es. Y este que está acá es un rhabdomiosarcoma, ¿ok? Rhabdo de estriado, mío de músculo, sarcoma de tumor maligno. Es un tumor maligno derivado de músculo estriado o de músculo esquelético. También es positivo para desmina. ¿Okay? Este es el uso de esto. Para esto es que se usa la inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar un tumor epitelial que tratar un tumor de tejido conectivo. No es lo mismo, es totalmente diferente. Así como no es lo mismo tratar una infección bacteriana que una infección viral. Más o menos esto es así, más o menos, ¿ok? Ejemplo, esto que está acá a nuestra izquierda es una imagen histológica del cerebro, ¿ok? Esto que está acá es la neurona, es una célula grandísima, ¿ok? Se llama el pericarión, núcleo prominente, etc. De ahí vamos a hablar con más calma en su respectiva clase. El fondo de la neurona está dado por esta estructura filamentosa que se llama el neuropilo, ¿ok? El neuropilo lo producen las células de la glía, siendo la que más participa el astrocito. Si tú le mandas a esto una GFAP, que es la que tenemos aquí a la derecha, tú ves que ella es positiva para los astrocitos. De hecho, los astrocitos se llaman así de astros, de estrellas, porque parecen unas estrellas. Y ves cómo el astrocito, este es el citoplasma de él, ves cómo se extienden estos procesos citoplasmáticos. Parece una estrella o también cuando yo lo veo parece como un erizo de mar. ¿Ok? Astrocitos, ¿ok? Astros de estrellas. Esto es un GFAP. Los otros filamentos son por ejemplo, los filamentos intermedios. Es el neurofilamento, que es el que encontramos en la neurona, y son las láminas nucleares que encontramos en el núcleo, ¿no? Ya, solo para mencionarse, ¿no? Esto que te haga una neurona, teóricamente, ha de ser positiva para tinción de inmuno de neurofilamento. Ok, como les dije, ¿no? La aplicación médica de toda esta cosa que yo estoy hablando. Hay veces que nosotros no podemos determinar, bueno, no nosotros, el médico tratante, el paciente le salió una masa en el cuello, ¿ok? ¿Y esa masa qué es? Es un linfoma, es un carcinoma metastásico, es un tumor primario de ahí, es un sarcoma, es una infección. ¿Qué diablos es? Bueno, gracias a eso yo trabajo y gano plata, porque yo le puedo decir al médico eso que es, ¿ok? Entonces, él me manda ese ganglio, yo lo corto, se procesa y yo lo veo al microscopio. Asumimos que en este ganglio sale esto, sale un tumor. Bueno, ¿y ese tumor de dónde es? Es un tumor de leucocitos, es un tumor linfoide, es un tumor mesenquimal, es un tumor epitelial. Bueno, la presencia de algún filamento intermedio me ayuda a mí a identificar qué tipo de tumor nosotros estamos estudiando. Y en eso es vital para el tratamiento del paciente, porque no es lo mismo tratar un linfoma que tratar un carcinoma, para nada. En eso ayuda mucho la inmuno, ¿ok? En eso ayuda mucho la inmuno. Por ejemplo, esto que está acá es un tumor metastásico epitelial, ¿ok? Eso se determina gracias al inmuno. Y otra cosa importante que le está diciendo la residente en estos días, la inmuno ayuda, pero no permitas que el inmuno piense por ti. Tú tienes que pensar, tú tienes que ordenar inmunos basado en tu morfología. O sea, todo esto es estudiando, ¿ok? Vamos a hacerlo práctico. Así como existe microscopía digital para histología, por supuesto que también existe para patología. Recuerden ustedes, muchachos, que estamos en la época digital. Y aquí en esta página que se llama el Pad Presenter, tú encuentras gran cantidad de laminillas escaneadas. Esto es como un banco de cosas de patología. Esto es impresionante, decir la verdad, porque aquí hay tanto conocimiento que eso da gusto. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, quiero ver metástasis, no voy a poner esta. Metástasis de un carcinoma son las escamosas. Y es como si yo me fuera a un microscopio. Ventaja de esto, la laminilla no se deteriora, no se rompe, no se parte, no se ensucia, no nada, queda inmortalizada. Nuevamente, de bajo aumento. ¿Qué diablo es esto? Yo no sé. Y yo puedo bajar, por ejemplo. ¿Se ve la pantalla, por cierto? Sí, profe. Sí, profe. Yo puedo bajar y yo, bueno, pero ¿qué es esto? Mira, parece un ganglio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo estoy viendo yo?
Esto que tú ves muy morado aquí, estos son linfocitos. Son células con mucho núcleo, poco citoplasma, en puntitos negros. Ahora, aquí viene la importancia de saber histología, que es lo que ustedes, queridos estudiantes, están aprendiendo en este curso. Si yo te pongo esto aquí y esto acá, esto que está acá no es igual a esto que está acá. De hecho, si tú eres estricto, compara el tamaño de estas células versus estas de acá. Estos son linfocitos. Este es el tumor. Estas son las que están acá. Son pleomórficas. ¿Qué quiere decir pleomórficos? Pleo de mucho, morfos de formas. Tienen muchas formas. El pleomorfismo es una de las características del cáncer. Recuerden que el cáncer hace lo que le da la gana. Se divide como le da la gana. Y de la misma forma, crece como le da la gana. Entonces, las células del cáncer son células que son pleomórficas. ¿Ok? Cuando tú te vas acá a este tumor, no hay forma que me digas a mí, dos células que aquí son iguales. Todas son diferentes. ¿Ok? El cáncer es como un Frankenstein, que realmente Frankenstein es el científico que creó el monstruo. El monstruo se llama el monstruo de Frankenstein. ¿Okay? Eso lo pueden leer cuando tengan curiosidad. ¿Para qué sirve la histología? Este tumor se ve rosado, ¿ok? Diferente a esto que se ve morado. Ya vi que se ve atípico, vi que se ve pleomórfico, vi que se ve anormal. Ahora voy a estudiar mi característica citológica. Es un tumor que se ve rosado. Quiere decir que las células que componen este tumor tienen mucho citoplasma, ¿ok? Entonces, las células que tienen mucho citoplasma son las células que son epitelioides, ¿ok? Esto me orienta a que la morfología me da para que esto sea un tumor epitelial. Otra cosa que tiene este tumor, tiene esto que está aquí, esto que está acá, son mitosis, ¿ok? Tienen mucha mitosis y de hecho son mitosis atípicas. ¿Cómo reconocer una mitosis atípica versus una típica? Bueno, usted conocerá la mitosis normal o típica cuando hablemos la clase del ciclo celular. No se afane. Yo no aprendí esto que le estoy diciendo de un día para otro. ¿Ok? Para esto hay que hacer 3 años de residencia. Y la otra cosa que tiene este tumor es esto. Estas bolas rosadas. Eso es queratina. ¿Ok? Eso se llama perlas de queratina. Eso te habla de que el tumor, a pesar de que ha perdido diferenciación, conserva algo de diferenciación. En este caso, esto se llama diferenciación escamosa. Entonces, yo puedo decir que, hey, esto que está aquí, esto es un carcinoma escamoso, que está en un ganglio. Es un carcinoma escamoso metastásico. Pero, ok, yo tengo aquí elementos morfológicos que me ayudan a mí a determinar eso. Pero, ¿qué pasa si no los tuviera? ¿Ok? ¿Qué pasa si el tumor este se me desdiferencia mucho y entonces yo no lo logro identificar? Yo pierdo la queratina esta. Bueno, entonces yo mando mis inmunos. Y si yo mando mi inmuno y esto marca citoqueratina A1, A3, quiere decir que yo estoy frente a un carcinoma, en este caso metastásico, porque está en un lugar que no es su lugar de origen. ¿Okay? Y entonces ya eso le ayuda al médico tratante a decir que, hey, ese ganglio que tú tienes es un carcinoma metastásico. Eso no pertenece al ganglio. Te recomiendo que comiences a buscar un sitio primario. Eso se busca en base a la clínica del paciente y a los estudios de imagen. Porque aquí el trabajo se basa en una correlación clínico y con los estudios ancilares o los estudios de apoyo, en lo que está las imágenes, resonancia, placa de tórax, laboratorios, y si hace falta se complementa con la biopsia, ¿no? Con la histopatología, y si yo como patólogo decido hacerle inmuno, pues yo le hago el inmuno, eso lo mando yo. El inmuno es del patólogo, no es de los otros médicos. Así es como se usa esto, ¿no? Ya después, si quieren, se pueden meter al Pad Presenter y se pasan aquí horas y horas y horas y horas. Esto es bellísimo, ¿ok? Esto es fascinante, como dice la palabra antes. Fascinante. Así es como sirve esto, ¿ok? Y ya para terminar, dejando a un lado los filamentos intermedios, un poquito rapidito de las inclusiones citoplasmáticas. O sea, hay células que tienen cosas acumuladas en su citoplasma, ¿ok? Por ejemplo, esto es un tejido adiposo que él acumula grasa, ¿ok? A diferencia de los organelos, esta grasa o esta inclusión citoplasmática puede que no tenga mucha actividad metabólica, ¿ok? Importante, las inclusiones puede que estén, puede que no estén, o sea que son transitorias
y no poseen membranas. Inclusiones importantes que nosotros conocemos, ya les dije, ¿no? La grasa dentro del, o la gota de grasa dentro del adipocito. También hay células que almacenan glucógeno. Ejemplo clásico son los hepatocitos. Hay células que almacenan melanina, que no son los melanocitos, son los queratinocitos, ahorita se los digo. Está la lipofuscina que ya conocimos y la hemosiderina, que son depósitos de hierro, sobre todo los macrófagos del hígado y del vaso, que conoceremos en su momento. Esta foto que está borrosa, la tengo que quitar, está fatal, eso no es justo. Vean ustedes que esto es una piel de nuevo, ¿no? Vean ustedes que hacia abajo se ve chocolatita. Probablemente esto es una piel de una persona negra, ¿ok? La melanina es la que da el pigmento ese, esto que usted acá abajo. La melanina la producen los melanocitos y los melanocitos le transfieren esa melanina a los queratinocitos de las capas basales y ellos la almacenan en su citoplasma. Importante, el melanocito produce la melanina, pero el queratinocito es el que la acumula en forma de una inclusión citoplasmática. Esto que usted ve acá es un hígado, ¿ok? Son hepatocitos que en su interior tienen estos granulitos chocolatitos. Esto es hierro. Eso son depósitos de hemosiderina. Y ya, con esto termino yo por hoy. Esta clase es pretty, es chévere. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y espero que lo estudien también, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios, algo que no quedó claro. Profesor, una consulta sobre la inmunohistoquímica, a ver si la entendí bien. Yo estoy viendo, como usted mostró, un tipo de tejido. Entonces veo un tejido que es extraño, digamos que me parece que es del epitelio. Entonces, si creo que es epitelial, mando inmunohistoquímica de citoqueratina A, E1 y AE3. Y si me sale positiva, eso quiere decir que sí es un tejido epitelial que no debería estar ahí. Entonces, puede decir que es metástasis. No. Sí, es metástasis, o sea, lo que pasa es que antes de la metástasis te ayuda a determinar que el tumor es epitelial. Una vez que tú determinas que el tumor es epitelial, tú ves si el sitio primario está bien o si el epitelio está en un sitio donde no debe estar. Por ejemplo, no solamente aplica para las metástasis. Déjame ver si puedo elaborar esto bien. A ver, ¿cómo te lo digo sin enredarte? El diagnóstico de una metástasis se hace gracias al inmuno. Pero la única forma que tú determines que es una metástasis es conociendo el origen real de los tejidos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes células citoqueratina A1, A3 en un cáncer de piel pobremente diferenciado, tú sabes que eso vino de ahí, vino de la piel, porque es su origen primario. Eso no es una metástasis, es un tumor epitelial feo, pero es de ahí. Sin embargo, si tú tienes un tumor del cerebro, tú no del paciente, que marca citoqueratina 1 de 3, tú sabes muy bien que en el cerebro no tiene por qué haber epitelio. Eso lo aprendes en histología. Si en el tumor hay epitelio, eso no pertenece ahí. Entonces, eso es una metástasis. En este caso es un carcinoma metastásico. ¿Ok? No sé si el ejemplo sirve. Sí, entendí. Gracias, profe. Perfecto. Hablando de eso, otros conceptos que ustedes se van a estudiar, se lo voy a escribir aquí. Se van a estudiar qué es carcinoma, qué es sarcoma, qué es glioma, qué es un linfoma y qué es una leucemia. ¿Okay? Todos son cánceres, pero todos son diferentes. ¿Qué más, muchachos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Aporte. Profe, Algo que no claro. tengo una pregunta. Usted habló sobre transporte antrógrado y retrógrado. ¿Qué es Correcto. eso, profe? Ok, vamos para la diapositiva. A ver. Vamos a cerrarla aquí. Ups, sorry. Bien. Antes de hablar, recuerda que la célula, los elementos son dinámicos. Tienen que movilizarse. Esa movilización de elementos, que pueden ser proteínas, pueden ser organelos,
eso tiene que ocurrir en orden, ¿ok? O no en orden, con orden. Eso va dado por lo que hablábamos en la clase anterior del tráfico de vesículas, de la proteína RAP, etcétera, las clatrinas, ya eso es clase dada. Bien. ¿Dónde está la diapositiva, diablos? Aquí está. Bien, vamos a usar esta diapositiva acá primero. El núcleo es como si fuera la torre de control de la célula. El núcleo es el que decide la célula qué hace. ¿Okay? El núcleo es el que tiene como todos los códigos de las cosas que se sintetizan. Entonces, el núcleo se comunica con el retículo endoplasmático rugoso, él sintetiza las proteínas, él las manda al Golgi y el Golgi eventualmente las manda a su sitio de destino, el que más te guste. Lisosomas, membrana plasmática, exocitosis puede ser mucho. Ese transporte de proteínas desde el núcleo hacia el resto de la célula o hacia la periferia, si lo quieres ver así, ocurre gracias a esta proteína que se llama la quinesina, ¿ok? Desde el núcleo hacia la periferia de la célula. Ese transporte ocurre a través del microtúbulo. Eso es lo que se llama transporte anterógrado. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la célula tiene que haber orden. Imagínate que tú agarras un carro, porque pasa, tú no sabes, y te vas en una vía que es one way, te vas en vía contraria. Eso es peligroso, eso es grave. Bueno, en la célula, imagínate que pasa lo mismo, ¿no? Hay cosas que solamente pueden ocurrir en un sentido, ¿ok? Entonces, la célula tiene que tener como sus vías bien señalizadas y eso lo provee el transporte anterógrado que es dado gracias a la quinesina, que es una proteína, y lo contrario también ocurre. Recuerda que el núcleo también necesita recibir proteínas y otras sustancias. O sea, proteínas que vienen de la periferia hacia el núcleo. Eso también ocurre en su vía one way, por así decirlo, que ocurre gracias al microtúbulo. Pero en este caso, esto está dado por otra proteína que se llama la dineína o la dineína citoplasmática. Si no hubiera esto, las cosas o las proteínas o lo que sea que está transportando iría en muchos sentidos, no hubiera orden. Entonces, ese orden y esa exclusividad de la línea, si lo quieres ver así, ocurre gracias a estas dos proteínas. ¿Okay? Ese es el concepto de esto. Eso es orden, es para que exista orden dentro de la célula, dentro del transporte de la célula. Si no hubiera mucho desorden, no hubiera regulación, etc. ¿Qué más? Ok, son un buen grupo, me gusta. El otro grupo anterior no decía nada, estaban callados. Cuando el grupo se queda callado, yo interpreto que una de dos, o no entienden nada o la clase es mala. Eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero me gusta que pregunten, eso es pretty, para mí. ¿Qué más? Bueno, si no tienen más preguntas, los dejo, que yo tengo que ir al hospital a hacer acto de presencia, ¿no? Y bueno, toman a casa aquí. Bueno, lo dejo, muchachos, pero para que sigan con sus actividades. Gracias por haberme hecho la excepción esta con la clase. Todo bien, entonces nos veríamos entonces el otro martes. Ah, una cosa. Ayer me enredé, le dije que iba a hacer la cuestión esta del Edmodo. Vamos a dejarlo fijo para el fin de semana, ¿ok? Para que ya tengan su resto de jueves libre, por mi parte, pues. Entonces nos veremos entonces hasta el otro martes, ¿eh? Si Dios quiere. Entonces cuídense, muchachos, pues que estén bien, descansen. Chao, profe. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe. Hasta luego, profe. Bye.